Lo que sucedió en el famoso Tarimazo, pues no pasó tan de agache como pretendían algunos. El alcalde de Medellín envió una carta al Departamento de Estado, a la DEA, al FBI, a la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, denunciando lo que pasó. Porque lo que se conoce es que fue por orden presidencial, que se pasaron muchos protocolos y que terminaron unos delincuentes, muchos de ellos aliados con el narcotráfico, con grupos como incluso bandas criminales que delinquen en Colombia, que delinquen en Venezuela, y eso no tiene presentación y eso está por encima de la ley. Yo recuerdo, Paula, Mauricio, que hace 24 horas aquí en Redman Noticias estábamos hablando de un mensaje del presidente donde decía que estaban armándole un proceso en los Estados Unidos y que si lo detenían al momento de salir, que el pueblo tenía que alzarse, etcétera, etcétera. Bueno, todo parece indicar que este podría ser, porque en los Estados Unidos eso de sacar delincuentes de las cárceles por orden presidencial sin que medie como tal un aval de la justicia para hacer política en una tarima, muchos de esos delincuentes vinculados a grupos narcotraficantes y terroristas reconocidos por la administración de los Estados Unidos, pues es abiertamente ilegal. Pues hoy se conocieron las cartas del alcalde de Medellín. Y fíjese, Giovanni, que se da a conocer esta noticia de parte de Federico Gutiérrez justamente también el mismo día en que el ex canciller Álvaro Leiva pues publica un mensaje en su cuenta de X muy escueto, Mauricio, en el que dice que él envió justamente hoy a la fiscal de los Estados Unidos, a Pamela Bondi, una denuncia penal para su consideración e investigación. Podríamos estar hilando muy delgado, podríamos no estar hilando muy delgado, pero sí hay voces que especulan que esto que dice el ex canciller también estaría relacionado con el presidente Petro, no se sabe. En todo caso, lo que sí dice en la carta Federico Gutiérrez, pues es bastante serio, porque él denuncia la que sería una presunta connivencia del presidente de la República con cabecillas de bandas criminales, algunos de ellos, varios de ellos pedidos en extradición, y ya sabemos de la propia voz del gobierno de los Estados Unidos que los tiene muy molestos que varias extradiciones no se estén dando. Entonces esperemos a ver aquí qué termina pasando, porque entre otras cosas, permítame contarle que nuestro corresponsal en Washington estuvo en Estados Unidos, estuvo en una reunión de muy alto nivel con el Departamento de Estado. Y allí estuvieron hablando acerca de la relación y cómo ven las cosas desde los Estados Unidos hacia ese relacionamiento con Colombia, y dejaron claro todo el tiempo que esa relación de tantos años para ellos es muy importante, que ellos diferencian entre lo que es el presidente y lo que es la gente de Colombia. En estas palabras se lo dijeron, entonces que esperan que que las decisiones que tomen no terminen impactando en la población colombiana y que además están muy atentos al cambio de liderazgo, como quien dice, esperando el cambio de gobierno. Y justamente por eso, Paula, yo creo francamente que no va a pasar nada con esta carta del alcalde de Medellín. El gobierno de Estados Unidos, después de la desertificación, ha decidido esperar y ver qué pasa de aquí a elecciones. Es decir, no tomar sanciones adicionales, no adoptar sanciones adicionales en función de la desertificación. Dice que va a esperar 11 meses y que puede ahí tomar alguna decisión en un sentido o en otro. Yo creo francamente que esa manera de adoptar la desertificación con el waiver, con esa gabela que le ha dado a Colombia, y los silencios posteriores ante las provocaciones del presidente Gustavo Petro al gobierno de Estados Unidos, incluido el discurso en la Asamblea de Naciones Unidas, donde se fue lanza en ristre contra Donald Trump, pero con todo, absolutamente con todo, denotan que el gobierno de Estados Unidos sigue fiel a su posición de hasta aquí nos movemos por el momento y esperemos a ver el resultado de las elecciones. Creo que esta carta de Federico Gutiérrez no va a cambiar mucho esa actitud. Uno diría, ¿en qué sentido podría cambiarla? Porque lo cierto es que la carta, 7 páginas, tiene de todito, tiene un poquito de una cosa, un poquito de otra, un poquito de otra. En primer lugar, cuenta unos hechos que ya se conocen, que son de público conocimiento y de los cuales con seguridad la Embajada de Estados Unidos en Colombia se enteró y con seguridad transmitió al Departamento de Estado la información. En segundo lugar, denuncia el que no hay una adecuada separación de poderes en Colombia porque la instrucción al IMPEC para que dejara libres temporalmente a estos líderes de las bandas criminales de Medellín para ir al Tarimazo, para ir a este evento público en la Alpujarra, no fue una orden emitida por un juez, que debería ser
la rama judicial la que eventualmente diera una instrucción de este estilo, sino por el Poder Ejecutivo. Es más, si es cierto que fue la congresista Isabel Zuleta, pues del Poder Legislativo, es decir, cables completamente cruzados porque eso es ámbito de la rama judicial. Lo denuncia Federico Gutiérrez. Ahora, uno se pregunta, ¿qué tiene que ver el gobierno de Estados Unidos allí? ¿Qué tiene que hacer? Esta queja, ¿para qué va a dar allá? Esta queja es de índole doméstica y debería ser tramitada domésticamente ante organismos de control, etcétera, etcétera. No ante los Estados Unidos como jalando la falda diciendo, me pegó, vean lo que vino a hacer, etcétera, etcétera. Una tercera dimensión que es muy importante es si efectivamente el presidente Gustavo Petro está no solamente en la tarima, al lado de estos líderes de las bandas criminales, sino del lado de ellos. Y allí hay una discusión un poco más sutil, un poco más compleja. Paula nos recordaba cómo el gobierno de Estados Unidos está muy molesto, muy insatisfecho, porque hay por lo menos 3 líderes de grupos narcotraficantes, grupos subversivos, que no han sido extraditados a pesar de ser pedidos en extradición, porque están bajo la protección correspondiente a los procesos de la paz total. Y eso inmediatamente lleva a decir, bueno, entonces aquí se está incumpliendo el tratado de extradición. No, no se está incumpliendo. Se está usando una normatividad doméstica que le da la prerrogativa al presidente de decidir si extradito o no extradito, y el presidente, a su vez, está bajo el pretexto de la paz total. Una paz total que yo personalmente considero totalmente fallida, pero no por fallida le quita la posibilidad al presidente de decidir si extradito o no extradito. Entonces, es distinto el tratamiento que se le da a esos tratos preferenciales, a estos líderes de grupos al margen de la ley. Es distinto de lo que el alcalde de Medellín está queriendo decir con los líderes de las bandas criminales. Dicho sea de paso, volvieron a la cárcel después y están en la cárcel en este momento. Por lo tanto, creo que a estas alturas es una carta de más impacto en la política doméstica, como tantas otras cosas, que en las relaciones con Estados Unidos o que sea muy reveladora con Estados Unidos. Solo una cosa sí hay que destacar. Después del viaje a Washington del alcalde de Cali y el alcalde de Medellín, es muy interesante esta línea directa que está desarrollando, por lo menos el alcalde de Medellín, con el alto gobierno de los Estados Unidos. Habrá que esperar a ver qué pasa en los próximos meses.